Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro del Global Corporation Center. Como sabéis, el Global Corporation Center nace de la partnership entre EY y la IE Business School con el objetivo de tratar todos los temas que afectan la gestión de la empresa y por lo tanto todo lo que reguarda el Consejo de Administración, el Board empresarial. Nosotros hoy tenemos una mesa de muchísimo nivel para tratar un tema que entra en el tema de la gestión de la empresa, que es el tema de la perspectiva de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos. Sabemos que con la Ley de Sociedades de Capitales del 14 y también del Código de Buen Gobierno del 2015 se han hecho muchos avances en el mundo de las empresas en términos de mejora de la gestión del gobierno corporativo, de la gestión de la empresa misma, en varios sentidos, ¿no? En términos de diversidad de género y no solo, porque cuando se habla de diversidad se habla también de diversidad cultural, por ejemplo, para decir una, en términos de representación en las comisiones de consejeros independientes, de la ausencia de consejeros ejecutivos, que evidentemente es un tema muy relevante, la autoevaluación del consejo, que es otro tema que antes no era previsto, ¿no? Ni la autoevaluación ni la evaluación por terceros, porque ahora también es prevista una evaluación por terceros. Y luego la responsabilidad, para citar otro tema, la responsabilidad social corporativa, que como sabemos todos ahora es obligatoria, ponerla en la memoria y presentarla en la Junta General y tal. Entonces, hablando de Comisión de Retribuciones y Nombramiento, hoy lo haremos como decía, con una mesa de muchísimo nivel que voy a presentar. Entonces, tenemos aquí a Ana Palacio, que no conoce a Ana, ex ministra, vicepresidenta del Banco Mundial, bueno, y muchas otras cosas, ahora aquí como consejera de Enagas. Laura González Molero, que es consejera independiente de Elcar Wellness Senior Advisor, consejera independiente de Acerinox, de Sentis, de Grupo Leche Pascual y de la Fundación ADECO. Catalina Minarro, vicepresidente de MAFRE y consejera de ACS. Juan P. Llorens, presidente de la Comisión de Riesgo del BBVA. Y Jaime Sol, socio responsable de People Advisor Services de EY. Miguel Ferré, en calidad de vicepresidente de esta Global Corporation Center, que tengo el honor de presidir, pero también como Senior Advisor de EY y yo. Bueno, antes de empezar a debatir, a charlar, porque el objetivo, quiero siempre repetirlo, de estas mesas redondas, de estos encuentros, es lo de buscar las mejores prácticas. Intentar de analizar lo que la ley dice, cómo se aplica la ley y qué mejoras se podrían aportar para un gobierno corporativo más eficiente, ¿no? Porque el objetivo de cualquier regulación tiene que ser, sí, lo del mayor control, una mejor gestión, pero también la posibilidad de poder gestionar la empresa bien y poder, sobre todo, hacer negocio, porque para los inversores, que son los primeros interesados a una regulación eficiente, el negocio es lo que más importa. Si una empresa va bien, entonces el inversor será contento. Si una regulación es demasiado estricta y el negocio no procede, evidentemente esto quizás es muy relevante también igualmente para el inversor. Bien, antes de empezar entonces el debate, dejaría a Miguel Ferré, siendo que existe un informe de EY exactamente sobre el tema de la Comisión de Nombramiento de Retribuciones, de dar un poco de datos en este sentido y luego empezamos el debate. Muchas gracias, Pipo. Sí, la idea es, de forma muy breve,
aprovechar para hacer una especie de contextualización, perdón por la palabreja, de lo que es toda la, digamos, la perspectiva de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos en el contexto de la nueva directiva que hay que transponer, la 828, de implicación de los accionistas a largo plazo. Es cierto que si vemos al marco normativo, antes lo estábamos comentando, la normativa española, concretamente en la aplicación de la regla, utilizando el nombre anglosajón de Say on Pay, ha ido incluso, por lo menos en el periodo de los años, más allá de lo que dice la directiva, que habla un periodo de 4 años para la revisión de la política de remuneraciones. Aquí estamos hablando en ámbito nacional de 3 años, pero lo cierto es que digamos, la perspectiva, entendemos, de la nueva directiva que tiene que transponerse, no tanto en estas partes sustanciales, pero sí en cómo presentar la información de la política de remuneraciones, va a obligar a alterar, digamos, el propio marco normativo español. Por ejemplo, al hablar de la evolución de los rendimientos del salario, la renta media de la empresa en cuestión, en referencia a la evolución que las retribuciones de los administradores está teniendo. Es decir, ese tipo de informaciones que de alguna manera refuerzan las herramientas de información para que el control de los accionistas, es decir, la aplicación de la regla Say on Pay, sea más efectiva, que por otro lado está claramente marcada en las directrices de la OCDE del 2015, que las aprobó el G20, que vuelve a insistir en la capacidad de los accionistas de opinar sobre las remuneraciones de los administradores, en particular cuando hay riesgo de dilución del capital. Es una cosa que específicamente hablan las directrices de la OCDE. Ese espíritu está trasladado a la directiva del 2017, y ya el legislador español, aunque antes hablamos que esta tradición española de mejora del bueno corporativo se remonta a la época de Olivenza, pero es cierto que la Ley 31 de 2014 ha sido un refuerzo, y yo creo que muchos inversores y sus asesores de voto nos lo han dicho en mesas de este tipo, ¿no? Es decir, hay un elemento diferencial que es el marco normativo español. Quiero daros una serie de datos para un poco por contextualizar, a partir de un estudio precisamente del equipo de Jaime Sol, y perdóname Jaime por la presentación del informe, que yo creo que es muy interesante. Es una especie de termómetro, cómo han ido, si nos referimos al tema de las remuneraciones, que aunque el tema de los nombramientos también hablaremos después, os daré algún dato, algún estudio que tenemos en el Instituto de Empresa, pero creo que el tema de las remuneraciones es el que está levantando mayores, digamos, generación de debate desde el punto de vista de los accionistas, inversores institucionales y sus asesores de voto. En el estudio que hace la firma se analizan dentro del IBEX 35 a 34 entidades en realidad, porque hay una que no entra en ello por razones muy concretas, y de esas 34, 26 han tenido, lo que se refiere al informe anual de remuneraciones, votos, en fin, comparando año 2016 con 2017, una peor situación en el año 2017, la junta que tuvo lugar en el año 2017 frente al 2016. Es decir, se percibe una tendencia de voto negativo creciente. Yo creo que esto hay que tenerlo presente, y creo que no estoy desvelando ninguna noticia sorprendente. De ellas, además, unas 10 tuvieron, digamos, un empeoramiento superior al 5%, es decir, que no son pequeños detalles. Y además, concretamente, yo creo que este dato merece la pena resaltarlo. Hay 6 de esas entidades que tuvieron votos contrarios al informe anual de remuneraciones superiores al 20% de los accionistas reunidos en junta. Y creo que os quedéis, por favor, con esta cifra, este umbral del 20%, porque si luego hay ocasión me gustaría dar un ejemplo de iniciativas que se están planteando en el derecho comparado como un umbral de riesgo, más allá del aspecto legal, e incluso tocaremos una materia que sé que a Ana le interesa mucho, que es esta convivencia entre la norma aprobada, como Dios manda, en el sentido de un parlamento con su representatividad, y el llamado soft law. Este es un ejemplo muy de la cultura del mundo anglosajón, y concretamente hay una iniciativa para distinguir aquellas entidades que tienen, que aunque se apruebe el informe anual de remuneraciones, el voto negativo sea demasiado importante, ¿no? Pero es que, más allá de lo que el soft law diga, lo cierto es que los inversores institucionales y sus representantes se están fijando, digamos, también en el comportamiento, en la evolución de las votaciones sobre el informe anual de remuneraciones. La mediana, concretamente, de todas estas entidades que hace el estudio de la firma, fijaros, la evolución tuvo un voto favorable en el año la Junta, que se celebró físicamente en el año 2016, del 94%, en 2017 baja al 89%. La mediana, bueno, es un dato estadístico, pero si lo pones en una curva está claro
que el voto contrario o ese activismo accionarial se está concentrando, creo que esto es una buena imagen, concretamente en los informes de remuneraciones. Y yo creo que la parte positiva, y si luego hablamos de los proxy advisors, es que más de la mitad de las entidades analizadas en este estudio han modificado su política de remuneraciones, con independencia de que lógicamente han conseguido la aprobación formal del informe anual de remuneraciones. Eso les ha motivado, ha sido una palanca para plantearse a la mitad de ellas, ni más ni menos, yo creo que es un dato positivo, para reactualizar, vamos a decir esa expresión, la propia política de remuneraciones. En materia de nombramientos, yo creo que unos datos que os queremos dar sobre un estudio hecho a partir de 100 entidades cotizadas en España, ¿no? IBEX y no IBEX, y además en comparativa con otras jurisdicciones. Presentes ejecutivos, que siempre es un asunto que los proxy advisors y los inversores institucionales se pronuncian. España ciertamente, y yo creo que esto no es ningún secreto, llama la atención en el sentido de que el 59% de las compañías, de esas 100 compañías, tienen presentes ejecutivos frente a un 0,67% del Reino Unido, que son dos puntos muy extremos del rango. En Estados Unidos sigue siendo un 49%, en Francia un 52%, en Italia un 19%. Es decir, que bueno, en Alemania no consta el dato. Pero fijándonos en la cuestión de la diversidad y, por tanto, la riqueza de los consejeros, antes hemos hablado del perfil internacional que tienen las entidades españolas. Yo daría dos datos y ya no hablaría más, es decir, que son los consejeros extranjeros y los consejeros femeninos, es decir, las mujeres que ocupan puestos de consejeros, ejecutivos e independientes. Este es un estudio sobre el total, ¿no? En lo que se refiere a consejeros femeninos, España está, y eso lo ha dicho en un evento los nuestros, el propio presidente de la CNMV, en una situación baja del rango y, por tanto, preocupante en ese sentido, ¿no? De cara a la, designación de estos miembros por parte de inversores, ¿no? España está en un porcentaje sobre el total de consejeros de 17%, mientras que, por ejemplo, en el Reino Unido tienen un 25,5%, en Estados Unidos un 22,2%, en Francia en 42%, en Italia un 31% y en Alemania un 28,7%. Es decir, que estamos claramente en un punto bajo, muy bajo, o el punto bajo concretamente de lo que marca el rango de la presencia de consejeros femeninos en las 100 cotizadas españolas, por tanto negociadas públicamente y sujetas al juicio de inversores institucionales. Presencia internacional, insisto, antes lo comentamos, en un sector empresarial que afortunadamente tiene el 60% de su facturación fuera de España, y eso nos ha servido muchísimo en la crisis y esa tendencia habría que potenciarla incluso, lo que es la internacionalización. Pero eso, claro, yo creo que llevaría una exigencia de diversidad y de experiencias internacionales en el Consejo, ¿no? Consejeros extranjeros, España tiene un 19%, mientras que en el Reino Unido es el 32%, en Estados Unidos el 7%, están peor que nosotros, también es cierto que Estados Unidos es un continente en sí mismo, pero el caso francés del 37%, Italia está por debajo, el 9,4%, pero el caso francés es el 37% y en Alemania el 31%. Es decir, Alemania, Francia y Reino Unido no bajan del 30% de consejeros extranjeros. Hasta aquí no quiero, alargarme, pero creo que estas pinceladas de datos concretos nos pueden, Pipo, servir para aterrizar este debate y detectar dónde pueden estar o no los problemas de buen corporativo en materia de nombramientos y remuneraciones. No, muchísimas gracias, Miguel, porque efectivamente es una base sobre la cual nosotros ahora articularemos la discusión, ¿no? No cabe duda que la Comisión de Nombramiento y Retribuciones, sobre todo el tema de la retribución, como decía Miguel, es un tema donde los inversores tienen un foco muy particular, quizás, como hemos dicho, es el tema donde más se ponen la atención a los inversores, además con voto en contra en muchos casos y tal. Entonces, la primera pregunta es sobre la última, circular de la CNMV, que sustancialmente intenta flexibilizar el informe anual de retribuciones, es decir, que la composición la suscripción, la compilación de este informe puede ser por parte de las empresas más libre, es decir, que cada uno puede interpretar el informe como quiera, ¿no?
Bueno, quería saber, ¿eso es una flexibilización que en cualquier caso puede ser considerada positiva? Otro caso, la falta de homogeneización podría crear, de la otra parte, un problema quizás para los inversores, para una falta de lectura homogénea. Pero es importante, estando vosotros aquí, entender cuál es vuestra opinión y cómo pensáis organizar este informe en relación a esta libertad que la CNMV ofrece, decimos. No sé si podemos hacer una así. Ana, ¿quieres empezar? Bueno, vamos a ver. Yo hablando, bueno, en primer lugar, esto forma parte de ese marco de tendencia a la homogeneización global al que tú te referías. Y aquí era un paréntesis que quizá podamos hablar luego. En los datos que hemos escuchado de este informe de EY, vemos cómo de alguna manera Reino Unido es cabeza de fila en este ámbito en la Unión Europea. Y eso, para quienes hemos estado allí, lo sabemos perfectamente bien. Y yo creo que ahí tenemos que reflexionar cómo, si la salida de Reino Unido se consolida, cosa que yo francamente creo que sí, aunque hay alguna posibilidad de que no, pero hay que partir de la base de que sí, cómo vamos a conservar ese contrapeso de culturas jurídicas muy ancladas en lo que es el derecho continental. Y conste que yo soy una defensora del derecho continental, pero creo que dentro de unas medidas, antes tú lo has apuntado, a mí me parece que en estos aspectos de regulación de soft law se está yendo en algunos casos demasiado lejos y que eso redunda en última instancia en inseguridad jurídica. Pero ese es este es otro asunto. Vuelvo a la cuestión hablando por una empresa como Enagas, que es una empresa con un free float del 95%. Nos parece que ese seguir la tendencia internacional es fundamental y que para una empresa como esta el número de signos, que estaba limitado hasta el número de signos, las casillas, pues es que muchas veces no te encajan. Y si en última instancia esa información lo que tiene que ser es útil y por lo tanto dar una cierta flexibilidad me parece fundamental. En el caso de NAAS realmente siempre hacemos un informe complementario, que es lo que creo que muchas empresas han estado haciendo el informe oficial y luego uno complementario que ahora no habrá que hacerlo, lo cual, de nuevo, mejor información. A mí lo de la transparencia tampoco es un término que me entusiasme, mejor información, más ordenada, no tienes que mirar dos documentos, sino que está la información en un documento. Por lo tanto, yo creo que forma parte de las cosas buenas de este venero de armonización global de determinados aspectos, que es fundamental cuando tienes estos asesores de voto en español, cuando tienes inversores institucionales, cuando tienes este tipo, sobre todo, de inversores que están viendo, que están manejando información de muchísimos mercados. Que haya unos ciertos patrones comunes, creo que hace el trabajo, la información de mayor calidad y por lo tanto, en última instancia, mejor toma de decisiones por parte de estos intermediarios y por parte también de los accionistas. Gracias Ana. Catalina, yo yo estoy de acuerdo completamente con lo que dice Ana. Yo creo que efectivamente facilitar una flexibilización es importante, porque hay veces que para decir no aplica o buscar la fórmula, a ver en cuál me encajo, es preferible poder explicarte con libertad. Pero por otro lado también creo que es importante una cierta homogeneización para poder comparar, para que los inversores puedan comparar de una manera real.
Ya, bueno, yo creo, ahora, ¿cómo va a resultar esto? El otro día se lo decía Miguel, pues no lo sé, o sea, supongo que bien, pero no lo sé, creo que esto hay que darle un poquito de tiempo para ver cómo va evolucionando. Claro, claro. Laura, ¿tú qué piensas? Por supuesto, yo coincido que la flexibilización es importante, es necesaria, porque cada sector, cada compañía está viviendo situaciones y retos distintos y tiene que tener la oportunidad de poderlos plasmar de una manera clara, ¿no? Yo creo que el origen de todo esto también es la exigencia, yo creo que no solo de los inversores, ¿no? Yo creo que también de la ciudadanía en general y de los empleados, es tener más entendimiento que está detrás de dicho informe, y es verdad que con el anterior era tan pequeño, tan corto, que te permitía decir cosas que no porque no se quisiese ser transparente, es que te tenías que ajustar a términos muy técnicos para poder trasladar la información que considerabas que la CNMV iba a mirar. Entonces buscabas más el cumplir que no realmente el poder explicar de una manera clara cuál es dicha política, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que haya esa flexibilidad, que es bueno. Comparto con Catalina que el tiempo verá, bueno, realmente en la práctica cómo somos capaces de trasladarlo. Yo creo que vamos a tener también en las juntas, ¿no?, que estamos empezando a tener durante este año, el énfasis y la atención que le vamos a dar desde los consejos a explicar el informe de retribuciones, que cada año le dedicamos más tiempo. Esto ya viene históricamente dedicándole más tiempo. Nos comentaba Miguel que el 50% de ese panel ha revisado su política. Estoy convencida que este año dedicará más tiempo y esfuerzo a realmente dar esa granularidad que se está pidiendo, y yo creo que es absolutamente buena, y que el tiempo nos dirá, iremos aprendiendo con el tiempo. Yo creo que estamos en plena transformación, los mercados, las compañías, los inversores también. Yo creo que los proxies también están evolucionando, y yo creo que está llevando esto a un diálogo mucho más continuado, no solo en el momento de la Junta, como comentábamos antes, y esta flexibilidad yo creo que sí va a ayudar, conservando siempre unos parámetros mínimos para que se le permita comparar a los inversores, porque si no también complicaremos su proceso de toma de decisiones. Y tenemos que buscar un equilibrio entre flexibilidad para poder explicar adecuadamente las particularidades de nuestra compañía, pero al mismo tiempo que a un inversor externo pueda entenderlo de una manera fácil y pueda tener unos parámetros comunes para poder comparar. Gracias, Laura. Juan. Yo no voy a redundar en algunas cosas que han dicho. Yo simplemente quiero decir que tan complicado era reportar con el formato CNMV que era imposible, porque el formato atendía a la regulación de la Ley de Sociedades Capital, pero no a las directivas de EBA, con lo cual era imposible. Entonces, de hecho, BBVA, nosotros ya emitimos desde hace un par de años un informe de política de remuneraciones en formato libre, voluntariamente, o sea, tratamos de cumplir con las normas de reporte, pero para que la gente lo entienda tenemos que publicar otra cosa. Eso es un poco absurdo. Y yo creo que ahora, con la flexibilidad, a lo mejor lo que podemos hacer es ya encajarlo y no tener que hacer una cosa voluntaria, porque además esto es lo que los de verdad, los dueños de verdad del banco, es decir, los inversores institucionales, es lo que se miran. No se miran la información de la web de la CNMV. Entonces, cuando los principios son buenos, pero la aplicación de los principios llegan al absurdo, es decir, la información de la CNMV es para que los inversores se la miren. Si no se la miran porque no la pueden entender, pues algo está mal. Yo creo que este paso es un buen paso. Y me gustaría referirme solamente por un instante al tema del cambio. Efectivamente, muchas empresas han cambiado, en el BBVA la hemos cambiado, pero la hemos cambiado porque nos han obligado a cambiarla, porque están cambiando cada año las reglas. Entonces, por supuesto hay que cambiarlas porque hay que cumplir la ley, pero también el cumplimiento de la ley hay que adaptarlo al primer principio, que es la política de retribuciones. Tiene el primer objetivo es atraer, motivar y mantener a los mejores. Entonces, cuando se producen una serie de micro reglas que te obligan a seguir unos ciertos cauces, a veces hay que cambiar el resto para seguir
cumpliendo con el objetivo que es atraer, motivar y retener a los mejores. Entonces, hay una serie de cambios que se han producido en empresas cotizadas y en concreto en el BBVA que no se pueden achacar a una presión o a una sugerencia de los inversores, sino más bien a la necesidad de cumplir los principios que tenemos con un marco regulatorio diferente. Y esto no hay que tenerlo en cuenta. Y luego, claro, esto dentro de un equilibrio, porque no olvidemos, y a mí me parece que cuando estamos hablando de las soft laws, que hay que tener en cuenta una cosa. Los inversores institucionales americanos no les gusta nada la remuneración fija. No les gustaría que el 100% fuera variable. Los europeos no les gusta nada la variable. Con lo cual, pues yo creo que este 90 y 80 y no sé cuántos es un poquito un milagro. Porque si tienes una empresa como la UI, hablando con Antonio el otro día, pues me comentaba el tema, ¿no? Si tienes un free float y están empatados 50-50, pues o una de dos, o aprecian el esfuerzo que haces para mantener un equilibrio y te votan todos, aunque no les guste mucho, que es muchas veces lo que pasa, o tendrían que estar empatados en el 50%, ¿entiendes? Con lo cual, me parece que estamos en un mundo muy complejo donde seguramente hay dos palabras que deberían primar, que son primero equilibrio y sentido común, y la otra es información. A mí tampoco me gusta la palabra transparencia, pero hay que explicar cada vez más a los dueños de nuestras empresas, sobre todo a los dueños importantes de nuestras empresas, qué estamos haciendo y por qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Me dejáis decir una frase, ya que ha salido el tema de Nagas y tu conversación con Antonio? En última instancia, tú te enfrentas a este asesor de voto o a esta institución y al final va a votar, y eso es cuando tú creas una situación de confianza. Y porque estamos hablando de interlocutores que se conocen todo esto muy bien y que saben las repercusiones que puede tener el que no te voten porque en su cultura no es culturalmente lo suyo lo que es la remuneración fija, o porque en su cultura no es culturalmente suyo la remuneración variable. Esa información continuada de la que tú hablabas, Laura, yo creo que ese es al final ese es el fondo, es dar una información continuada, veraz, útil, y sobre esa base de confianza superar todas estas, iba a decir gap, pero no vamos a hablar en inglés, todos estos saltos que hay que todavía no están armonizados. Yo he dicho antes que vamos hacia la armonización. Yo creo que sí, que es una tendencia clara, porque ahí la cultura angloamericana prima sobre otras culturas que puede haber, y eso se ve muy bien en la OCDE. Pero dicho eso, al final, si es que no se ha inventado nada, si es que esto es confianza, y evidentemente en una sociedad cuyos accionistas están muy lejos y son instituciones, fondos de pensiones, etcétera, ahí hay un interlocutor al que periódicamente y con una periodicidad muy regular le tienes que explicar lo que estás haciendo, y lo que estás haciendo, desde luego, que va más allá de la política de remuneraciones. Gracias, Ana. Perdón. No, era el hilo de eso, Pipo, decir, un poco porque ya sabéis que en este centro también hemos hecho 2 encuentros con Proxy Advisors, ¿no? Con FGS y con ISS, o sea, International Shareholder Services, que asesora el voto del 80% global, global en los Estados Unidos, seguramente los conocéis, y son constantes en cierto tipo de mensajes, que creo que coinciden, por eso quería confirmar o modestamente lo que Ana ha explicado, ¿no? Esa confianza y ese, por utilizar la palabra inglesa, engagement, ese compromiso, digamos, estar constantemente explicando, digamos, concretamente en este caso, la política de remuneraciones. No, realmente no nos han, o sea, en este tipo de debates, ellos no ven mal ni bien que las remuneraciones sean altas, bajas o intermedias, quieren entenderlas, quieren entender su evolución, quieren entender que estén alineadas con la situación económica de la entidad, quieren entender que estén alineadas con los comparables, con los objetivos, con los comparables. A largo plazo, cada vez más. La sostenibilidad a largo plazo. Evidentemente,
son conscientes, yo creo, Juan, de que hay culturas distintas entre la parte variable y fija. No les gustan, está claro, ni una parte ni otra, variables de un año para otro, porque lo dice la directiva, lo dice la OCDE, lo dice nuestra ley. Esa frase, que es que ha habido una asunción de riesgos exagerada vinculada a un sistema de retribuciones muy inmediato, vamos a llamarlo así, de un año para otro. Y eso es un mantra, si me permitís la expresión, de los proxies que se lo están diciendo a fondos en los cuales hay dos tipologías: BlackRock de turno, por entendernos, privado 100%, y los fondos soberanos, que en la bolsa española, como bien sabéis y experimentáis, llámale el fondo Norges Bank o el fondo noruego, o llámale el fondo canadiense o el que sea, son personas nombradas por ministros de Hacienda que luego se presentan y les pasan cuenta a sus electores y a los que exigen en ese voto ciertos componentes, digamos, de que la remuneración sea, insisto, sostenible en el largo plazo. Es decir, no es tanto la cifra lo que les molesta, han dicho que eso no es su problema, no es ese. Su problema es entender el mecanismo de fijación de la retribución, que no sea de un año para otro, que tenga una visión y un alineamiento con los objetivos de facturación de resultados de la entidad. Yo sobre este tema, gracias Miguel, luego volvemos a hablar un momento del discurso de los proxies. Quería preguntar a Jaime, siendo experto de retribución, ¿no? de comisión, normalmente retribuciones en particular en Uruguay, ¿cuáles son las cosas que más preocupan, según digamos, el análisis que tú has hecho, las empresas y los inversores sobre este tema? Independientemente ahora de la flexibilización y tal, que esto también es un tema, creo, para un consultor importante, porque puedes... Bueno, yo creo que ahí, vamos a ver, primero, cada empresa cotizada es un mundo porque su esquema retributivo está adaptado a su negocio. Es decir, que no es lo mismo estar hablando de una entidad financiera que de una entidad eléctrica que de una entidad de infraestructuras, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay dos temas donde se produce una disparidad de decir, oye, como empresa, como consejero, más allá de las obligaciones legales, es qué información cualitativa tengo que dar yo, que es la mejor para que se entienda cuál es mi esquema retributivo, más allá de las cifras. Yo creo que el tema de las cifras es lo que está más normalizado y es perfectamente comparable, porque el Consejo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones o la Comisión de Retribuciones exclusivamente en las entidades financieras llevan trabajando todo el año para analizar temas. Ellos tienen su agenda de trabajo. Sin embargo, los inversores, por decirlo de alguna forma, la decisión la toman en un momento que es la Junta en base a una información que le da el Consejo, que es o la política de remuneraciones con su informe justificativo o el informe anual de remuneraciones. Por lo tanto, cuanto mejor sea la información cualitativa que dé la empresa, más información va a tomar o va a tener el accionista para ejercer su voto. Ese es el primer punto. Y segundo punto, la preocupación que tienen los inversores, los accionistas, los proxy advisors, también depende de las propias particularidades que hay en el país. Es decir, hemos comentado aquí la tendencia en Estados Unidos, donde todo el mundo entiende que es sano tener una retribución variable y que los primeros ejecutivos cobren en función de la evolución del negocio, con las medidas que haya que poner para que se favorezca la sostenibilidad a medio plazo. Y yo creo que en ese sentido no hay debate en Estados Unidos que tenga que hacerse de otra forma. Sin embargo, si vemos en España, las principales preocupaciones no es entender el incentivo a largo plazo, porque yo creo que los niveles que hay de concesión del incentivo a largo plazo en España son razonables, sino la principal preocupación que ha habido en los últimos años en España se ha producido en dos elementos retributivos distintos, que son, por un lado, las indemnizaciones, el blindajes, y por otro lado, los esquemas de previsión social. Yo creo que hay una máxima en gobierno corporativo que dice que usted no puede pagar por malos resultados, y siempre decimos, si la empresa gana, el ejecutivo gana; si la empresa pierde, el ejecutivo no puede ganar. Y ahí sí que ha habido una preocupación reciente por parte de los inversores, preocupación que se ha puesto de manifiesto en el informe. Una cosa es los contratos o pactos que se hubiesen formalizado en el pasado, y otros son los nuevos pactos que están
formalizados a la luz y cumpliendo las recomendaciones del Código de Buen Gobierno, en las que los blindajes no pueden superar 2 veces la retribución total. Y el segundo punto, y ahí se ha habido una experiencia reciente, son los esquemas de previsión social. Es decir, yo creo que los esquemas de previsión social es una de donde por su complejidad merece la pena explicarlos en mayor detalle, sobre todo aquellos compromisos por pensiones, que todavía quedan algunos, que son de prestación definida, porque ahí cualquier evolución respecto al incremento del nivel retributivo del consejero o una bajada, como estamos en un entorno de tipos de interés muy bajos, afecta de forma dramática el coste para la empresa. Entonces ahí sí que es cierto que es otra de las preocupaciones que han tenido los inversores en años muy recientes. Y yo creo que al hilo de esto está esta nueva actitud, esta nueva responsabilidad de examinar ex post y de auditar ex post la comisión de riesgos, que probablemente será una comisión distinta de la que tomó la decisión, pero de auditar la solvencia, vamos a decir, el acorde a principios de determinadas remuneraciones en sentido global, incluido lo que tú estás diciendo. Ana, yo no puedo estar más de acuerdo. De hecho, si nos ceñimos estrictamente al sector financiero, Juan, y tú esto como miembro de la Comisión de Riesgos lo sabes, en el sector financiero la Comisión de Riesgos tiene que apoyar a la Comisión de Retribuciones, porque en relación con el esquema de retribución variable tiene que decir que es un esquema de retribución variable que es acorde y no perjudica la base sólida de capital, ni la solvencia, ni la liquidez de la entidad financiera. De hecho no solo es así, ahora es por ley, pero ya desde el penúltimo cambio que tuvimos en el BBVA, las métricas de... Bueno, todo esto es muy complicado, ¿no? Pero porque, como sabéis, la retribución plurianual tiene que tener cláusulas ex ante y ex post. Y entonces, una de las cosas que introdujimos cuando yo estaba en la Comisión de Retribuciones, que estuve 6 años antes de pasar a riesgos, una de las cosas era que eso sí fue un cambio cualitativo. Había algunos indicadores que no eran públicos. Entonces, ya hace unos 3 años decidimos que aunque alguna cosa era un poquito complicada, porque a veces lo que es público no es exactamente significativo, pero asumimos el riesgo o la decisión de que cualquier métrica que se utilice para la remuneración está publicada en la memoria y auditada, por supuesto. Entonces, claro, en las cláusulas estas, tanto las ex ante como las ex post, coinciden exactamente con los niveles aprobados por el Banco Central Europeo en un informe que se llama SREP, que tampoco os voy a cansar para los que no sois del sector, pero que son pues los límites de liquidez, de solvencia y todo esto. Entonces, esto está ligado, tiene que estar ligado y está ligado. Y por supuesto, ahora formalmente la Comisión de Riesgos tiene que informar sobre ello, pero antes ya lo hacíamos, Entonces tienes razón. Ahora, eso lo que pasa es que introduce una complejidad que muchas veces es difícil de entender, incluso por los ejecutivos. Entonces, claro, si una política de remuneraciones está hecha para que la gente pues esté a lo que tiene que estar, si es incomprensible, pues es difícil. Y entonces ahí es un problema verdaderamente muchas veces de equilibrio, aparte de algunos temas legales interesantes, de las cláusulas ex post, porque por ejemplo, imagínate una devolución en un caso de divorcio con la disolución de las sociedades gananciales y un señor o una señora que se ha ido a su casa, se ha separado del marido y de repente le llaman el ex empleador del ex marido, le dice, oiga, me debe usted 100.000 euros, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, son temas que algún día saldrá en los periódicos alguna de estas. De momento, la regulación es la que es. No, ha salido. Ana, sí, Laura, por favor. Yo quería comentar que has introducido tú al final 2 aspectos ligados a todo esto. Uno es, por un lado, que tenemos que conseguir que dicha retribución sea entendible porque yo creo que se está llegando a un nivel de sofisticación pero de complejidad, que de verdad yo he estado en comisiones que dicen, oye, si a nosotros nos está costando entenderlo, cuando he visto sistemas de retribuciones en 6 multinacionales distintas,
en países distintos y esto cuesta mucho entenderlo, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, porque si no es claramente entendible, difícilmente lo van a poder seguir los ejecutivos y difícilmente lo va a poder entender nuestros accionistas, o mejor un proxy sí. Pero tenemos que muchas veces, yo creo, se cae la tentación de querer sofisticar para decir, oye, tenemos un nivel de sofisticación grandísimo, pero va en contra de la simplicidad y del entendimiento que es clave para el buen curso de la compañía, que ese es el objetivo. Que todo el mundo entienda qué es lo que tiene que hacer, cuáles son mis objetivos, cómo están ligados a corto y a largo plazo, porque tiene que estar la palabra sostenibilidad y que esto tenemos que conseguir que tenga recorrido. Y esto también quería ligarlo a otro concepto que creo que es clave y que la remuneración está teniendo mucho peso, y es la reputación. Yo creo que todos los pequeños escándalos, problemas, discusiones, votaciones, bueno, pues que han ido, bueno, pues no estaban el 99% como estamos acostumbrados en el pasado, pues captan la atención, como es lógico, de inversores, pero también de medios económicos, y aparece en la prensa. Entonces, todo esto al final tiene un coste reputacional muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, yo creo que no se pueden tomar decisiones aisladas, no remuneración puede hacer propuestas, por muy bien asesoradas que estén, sin asegurarnos que riesgos lo ha revisado y se siente cómodo con lo que estamos haciendo, que desde un punto de vista reputacional pensamos que también va a encajar y que tenemos un storyline que podemos explicar coherente, que yo creo que es un poco lo que tenemos que velar los consejeros, ¿no? Asegurar que realmente demos una coherencia con explicaciones también de turbulencias que hay en el mercado, de situaciones empresariales y de hitos que estamos viviendo, claro, que hay que explicarlos, porque no todo es pues tan fácil y vemos momentos complicados, pero yo creo por eso abogo un poco por la simplicidad, y a veces veo que nos vamos a unos sistemas tan complejos de entender que a mí me ha pasado como ejecutivo, tienes que hacer un acto de fe y al final dices, mira, yo confío en mi empleador y estoy convencida que no me va a engañar. Ahora, el sistema de seguimiento es tan complejo que soy incapaz de seguirlo trimestralmente, pero confío en que lo hagáis bien. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo y buscar ese equilibrio. Yo he hablado, la palabra equilibrio la he dicho yo, y os puedo asegurar que en la Comisión de Retribuciones del Banco llegó un momento en que nos decíamos, bueno, pues vamos a olvidarnos incluso del objetivo de motivar a la gente y tal. Vamos a ver si somos capaces de hacer un sistema sencillo que cumpla la ley, y no existe. Con lo cual, yo francamente creo que la regulación, estoy hablando de ley de sociedades de capital, el código de buenas prácticas, por la parte de eso, y recomendaciones, muchas de ellas ya vinculantes de EBA, los pones juntos y te da la imposibilidad metafísica de hacer un sistema sencillo, cualquiera. Con lo cual, yo soy un ferviente partidario de una cierta desregulación e ir más a los principios. Fijaros que el problema de reputación que ha habido de algunos sectores y en general el sector empresarial es por culpa de prácticas ilegales y corruptas que se dan pase lo que pase, porque si alguien se salta la ley, se saltará esta y la otra. Entonces, yo creo que sinceramente, por ejemplo, en el tema que es un detalle, ¿no?, del tema de la flexibilización del formato de la información, que fijaros que estamos hablando de información, estamos hablando de los principios, estamos hablando de información, es un buen paso. Creo que tenemos que ir a que la regulación, que está basada en buenos principios, se quede mucho más en los principios y menos en los detalles, porque al final, de verdad, que es el damero maldito. Yo, solo una frase, es que estoy totalmente de acuerdo contigo, y lo que yo he dicho antes de la inseguridad jurídica, no me he querido alargar, pero iba por ahí. O sea, si tú creas un sistema al final tan detallado y tan complejo, al final lo que estás creando es vías torticeras. Si tú tienes un sistema de buenos principios como tenemos, oye, y una jurisdicción, porque es que claro, es que aquí se trata de que en el origen de todo esto hay unos escándalos por conductas tipificadas penalmente, ni más ni menos. Sí, pero como matizan es decir, yo iría a la realidad, porque todo eso yo entiendo en la aproximación teórica, pero lo cierto es que al final eso tenéis que llevarlo a unas juntas y hay unos señores que votan y votan a favor o en contra. Y estos señores
una de las palancas que ven, nos lo dijeron aquí, como ventaja competitiva es el marco legal de gobierno corporativo que tiene España, que puede parecer, estamos hablando de que es mucho o poco estricto, pero precisamente lo dijeron, oye, España comparado con otros estados de nuestro entorno europeo, nos parece de una ventaja competitiva por ese marco que puede parecer más o menos complicado, a la hora de conseguir un voto positivo en las juntas, que yo creo que esa es una referencia importante. Ahí está lo que decía Laura. No, yo creo que lo que decía Laura, mira, si esto al final es sentido común, si es sentido común, o sea, tú tienes que cumplir, pero dentro de cumplir tienes que ir a la mayor, vamos a ver, de nuevo, no quiero usar transparencia, pero a la mayor inteligibilidad, que es de lo que se trata, porque en última instancia eso es a lo que tú estás obligado, a dar información relevante. Y la información, para que sea relevante, lo primero que tienes que hacer es entenderla, poderla Aunque entender. yo quiero añadir una cosa, últimamente me parece que el tribunal ha hecho una sentencia para una compañía, una compañía que no está cotizada, No, ese es quiero ley, decir, sociedad limitada. y sobre tema de retribuciones, es lo que quiero decir, que normalmente las normas vienen de los problemas. Entonces, siendo que vienen de los problemas, al final tienden a ser muy estrictas, ¿no? Yo personalmente pienso que aquí, banalmente, el tema de retribuciones, de la comunicación, del informe, es un tema de comunicación, es decir, de comunicación hacia adentro, a los empleados, porque independientemente de los inversores, tiene que ser eficaz el sistema para los directivos que tienen que tener objetivos claros para poderlo conseguir y saber cómo conseguirlo, y luego de comunicación hacia afuera, es decir, que todo tiene que ser coherente. Cuando tú presentas haces una junta y presentas una memoria, todo tiene que ser coherente, tu análisis de riesgo, tus objetivos empresariales, tu retribución para conseguirlo y todo. El problema es que a veces existen algunas incoherencias, y estas incoherencias son las que normalmente decimos, los inversores leen, ¿no? Más inversores como BlackRock, que quiero decir, tienen un contacto directo con las empresas, no es mediado de nadie, un poco menos, según mi opinión, de parte de los proxy advisors, porque teniendo una cantidad infinita de empresas que representen, tienen que tener algunos parámetros medianos que valen casi para todos, y por lo tanto pueden, decimos que sí, tener más problemas en hacer consideraciones particulares. Y esto es un problema a veces para ellos, pero también para las empresas, evidentemente, ¿no? Entonces, es un problema, yo creo, de coherencia, de comunicación coherente, respecto a la performance que la empresa vende en el mercado, cuando se hacen el roadshow, cuando se contactan, y esto es fundamental. Totalmente de acuerdo, yo creo ahí, vamos, no puedo estar más de acuerdo con los esquemas retributivos sencillos, y no puedo estar más de acuerdo que a veces son de imposible cumplimiento. Yo creo que en el IBEX 35 hay 8 entidades que son financieras y el resto no son financieras, entendiendo banco y seguros, donde la peor parte se lo llevan por regulación los bancos. Pero sin duda alguna, el esquema retributivo es un elemento de gestión, es donde marca el camino, decir, oye, al equipo directivo, a los consejeros de comisiones ejecutivas, dice, este es el camino que tienes que seguir, y el elemento retributivo le marca el camino que tiene que seguir al equipo directivo. Entonces, yo creo que ahí es muy importante poner ese balance de gestión con lo que es obligación legal, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar con el tema de directiva de fomento de los accionistas es muy relevante, aunque son matices. Es decir, hoy en día ya es exigible por ley que el informe anual de remuneraciones tenga información clara, completa y comprensible. Y luego podríamos poner, que no lo vamos a hacer, algún ejemplo de informe anual de remuneraciones que, como decía en su momento Paulino García de la CNMO, dice que esto no hay quien lo entienda. Es decir, que parece que esto está hecho posta para que no se entienda. Puedo decir que no es ninguno de esta mesa porque me los conozco de memoria los informes anuales de remuneraciones de esta mesa, ¿no? Eso es primer punto. Pero es que ahí sí que va a haber una evolución que es muy importante, y es porque esa obligación que es para el informe anual de remuneraciones se va a convertir, cuando se transponga la directiva, en obligación para la política de remuneraciones.
Ahora mismo la política de remuneraciones te dice la ley lo que tiene que contener: la retribución fija, los parámetros de la retribución variable, los pactos por desvinculación, los premios de fidelización o de permanencia, y eso es lo que tiene que contener. Pero cuando se transponga la directiva dice, y va a tener que tener información clara, completa y comprensible, para que todo el mundo pueda entender. Y hablando de transparencia, claro, al final esa política, que hay obligación de ponerla en la página web cuando se convoca a la Junta, es accesible para los inversores y para los empleados. Igual es un tema... Sí, pero fíjate, yo, un poco la reacción mía a lo que decías, que la legislación española es considerada por algunos como una ventaja, yo creo que en general sí, pero yo te puedo decir que conocemos y tratamos directamente grandes fondos, pero también proxy advisor, y te confiesan que la página de la CNMV ni la miran. Entonces algo está mal, porque es lo que tendrían que mirar. Y se fían más de un informe ad hoc que de la página de CNMV. Entonces, yo creo que en general es cierto, pero yo creo que, sobre todo en temas de cómo se informa, no cumplimos el principio de la claridad. Entonces, a veces el preámbulo de una norma te dice que hay que hacer una cosa, pero luego el desarrollo de esta norma consigue exactamente lo contrario, y seguramente con buena fe y buena intención, pero no es la primera vez que muchas veces, digamos, dentro de un esquema normativo, el desarrollo no está del todo de acuerdo con el preámbulo de la ley, ¿verdad? Tú lo sabes de esto. No, pero yo creo que hay otra cosa. De nuevo, la confianza no se basa en leerte la página de la CNMV, francamente. Que gracias a Dios, todavía el factor humano cuenta, porque es que si no, tenemos poco futuro con lo de la inteligencia artificial. Pero, en fin, mientras no inventen bueno, los clones creo que también va a haber, pero yo creo que está ahí mucho. Está ahí, sin perjuicio de que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Bueno, yo creo que sobre el tema de retribuciones hemos dicho bastante cosas, no todo, pero probablemente volveremos a hablar de esto. Pasamos un momento a hablar de nombramientos, ¿no? Que es otro tema relevante, ¿no? Porque cuando se habla de nombramientos se habla en particular a veces de la renovación del Consejo en una junta, por ejemplo, ¿no? Cuáles son los parámetros, nombramientos de miembros de las comisiones. Entonces, ¿cuál es, en función de la directiva, la experiencia que tenéis? ¿Cuáles son, decimos, las consideraciones positivas o negativas que podéis hacer sobre estos temas? Laura, ¿quieres empezar? Yo creo que en este sentido venimos ya los últimos años, y yo creo que las grandes compañías, y yo creo que toda la del IBEX 35, por supuesto observamos de una manera sería importante lo que dice la CNMV, pero no solo miramos la CNMV, porque cuando hablábamos antes, en las compañías del IBEX más del 60% de esta facturación está fuera de España, con lo cual tenemos que observar que lo que dice la normativa anglosajona, británica, que es la más adelantada, y de hecho tiene una nueva normativa que será ahora aplicable el 1 de enero del 2019, en la que avanza mucho en determinados temas, y un poco como consecuencia que también que los proxies y nuestros accionistas ya no son solo locales, aunque estemos cotizados aquí en España. Entonces, creo que se está avanzando en ese sentido, en pensar, y aunque creo que todavía lo hacemos tímidamente, pero creo que sí que se está haciendo, es que creo que no hay ni una sola comisión de nombramientos, por lo menos en las cotizadas o el IBEX 35, que no se hable de diversidad en sentido amplio. Es decir, realmente tenemos los perfiles a los retos, porque lo que realmente nos preocupa es decir, oye, ¿qué tecnologías disruptivas pueden aparecer que haga que yo esté fuera del mercado? O sea, ¿qué nuevo competidor que no es de los habituales, pero que se puede incorporar a este sector, al financiero o al cualquier otro, o al salud, y resulta que no lo era en el pasado? Entonces, ni le tengo en mi radar como un posible
como un posible competidor, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología está cambiando el mundo, está afectando a todos los sectores. La inteligencia artificial, antes o después, bueno, ya está afectando el proceso de toma de decisiones de consumidores, de accionistas, de empresas, absolutamente todo. Y eso lleva a que tenemos que revisar de una manera mucho más amplia, y cada oportunidad que tenemos de renovación de cargos, revisar qué perfiles necesitamos. Y yo creo que cada compañía, dependiendo de su momento, necesita perfiles distintos. Entonces yo creo que ahora todas tengan que poner en su consejo un tecnólogo, creo que es un error. Yo creo que no se puede generalizar. Tienes que... nuestra compañía en este momento, ¿cuáles son los retos que tiene a corto plazo? Por eso son mandatos definidos en el tiempo, porque a lo mejor en estos 4 próximos años nuestra prioridad es esta y necesitamos reforzar este tipo de conocimientos, de capacidades, de experiencia internacional, de otro sector distinto que puede ser complementario, donde a lo mejor queremos hacer incursiones. Entonces yo creo que esto se está viendo, pero también una reflexión que quiero poner sobre la mesa es que hablamos mucho también, y sé, a lo mejor lo que digo es poco políticamente correcto, pero hablamos mucho del perfil requerido para consejeros ejecutivos, para consejero delegado, pero creo que también tenemos que poner sobre la mesa cuál es el perfil del presidente. Porque que las cosas ocurran, sí o no, depende mucho del perfil del presidente y del apetito real que tenga, no solo de cumplir o de aparecer, que realmente queremos avanzar en diversidad de pensamiento, de experiencias, no solo porque, bueno, es políticamente correcto, me obligan desde este año a reportar datos financieros y no financieros, una memoria mucho más amplia, y por supuesto mi obligación es que tenemos que salir en la foto de manera correcta. Entonces yo creo que hay que hacer una revisión de realmente de todas las posiciones, pero eso es complicado porque tiene muchas implicaciones políticas internas, como es lógico, pero yo creo que tenemos que hacer una reflexión profunda, y yo creo que hay una responsabilidad grande que tenemos los independientes, de una manera serena, profunda, con tiempo, con argumentos, viendo un poco cómo estamos evolucionando, quién van a ser nuestros competidores del futuro y qué perfil necesitamos en todos los niveles, no solo de los técnicos que tenemos de cara a nuestros clientes o en nuestras fábricas, en los entornos industriales donde estamos, sino quién nos representa, quién es nuestra cara visible y qué apetito tiene hacia ciertas tendencias tecnológicas o de usos de mercado, si realmente eso es una realidad o no lo es, ¿no? Entonces esto es parte de la coherencia que tú decías para que se crea nuestro discurso, porque muchas veces nuestro discurso es sólido, es muy sexy, muy atractivo, pero luego a la hora de cuando empiezas a revisar las distintas piezas y dices, oye, pero esto no es coherente. Entonces yo creo que la coherencia, yo no estoy a favor de revoluciones en la vida, ¿no? Y mucho menos en mi edad. Yo creo que pero sí la evolución continua, y si no evolucionamos en las cosas de una manera coherente, perdemos la credibilidad y la confianza que decíamos antes. Y si perdemos la confianza de nuestros inversores, de nuestros accionistas y de nuestros empleados, la perderemos de nuestros clientes y perderemos absolutamente todo. Entonces yo creo que la composición, perdona que me he alargado la respuesta, sobre la composición de los consejos, tenemos que ser un poco más estratégicos, un poco más pragmáticos, no solo el cumplir y el corto plazo, sino realmente una reflexión profunda y honesta, eso, y por supuesto hay que hacerlo de una manera absolutamente confidencial, como no puede ser de otra manera, pero es una única manera de abordar problemas o retos o oportunidades de verdad, y esas cosas no se pueden hacer overnight, sino hay que hacerlas en el entorno adecuado, con la profundidad, seriedad necesaria y con la confidencialidad que lo requiere. Claro, me parece indivisible. Ana. A ver, poco puedo añadir a lo que ha dicho Laura, estoy totalmente de acuerdo. Por aportar alguna cosa que no es que no lo hayas dicho tú, pero quizá insistir más. Vamos a ver, aquí en esta política de diversidad lo primero que entra es de nuevo el riesgo reputacional. Yo creo que el riesgo reputacional está ahí latente, que
de nuevo, que entiendan tus accionistas o los consejeros de tus accionistas que esta es una compañía que está donde tiene que estar. Y en ese donde tiene que estar, a mí me parece que la tendencia es a que cada vez se fijan más en la estrategia de futuro, la sostenibilidad, pero esa es una de esas palabras que de tanto usarla se ha desgastado, la sostenibilidad, por supuesto. Antes Juan ha dicho fuera de micrófono que la primera obligación social, la primera obligación de una compañía respecto a la sociedad es no quebrar, y tienes toda la razón. Yo creo que hay una demanda que está fraguando de tener compañías que tienen estrategias a largo plazo, es decir, que entienden lo que tú estás diciendo, o que miran, o que procuran buscar la visión de lo que va a ser el mundo de mañana, qué va a circular por esos gasoductos, cómo se va a mover el gas en el transporte público. Hay ese tipo de reflexiones por hablar de Enagás, de lo que Enagás está haciendo, de qué servicios, cómo va a cambiar el mundo. Me parece que, como digo, dentro de esas buenas relaciones que tienes que establecer con los asesores de voto, con los accionistas en general, está el que vean esa sostenibilidad en el tiempo. Voy a aportar, vamos, estoy totalmente de acuerdo y creo que eso hay que decirlo. Eso no se puede decir, ergo, usted tiene que tener un tecnólogo, porque es que a mí el tecnólogo no me sirve para nada, para esa visión. El tecnólogo tendrá que aplicar lo que decide. Yo lo que necesito tener es un visionario, o mejor dicho, varios visionarios, empezando, tienes toda la razón, por el presidente. Un venero de riesgo de futuro que a mí me parece que es nuevo, es el New Kid on the Block, es el riesgo político. Yo creo que a partir de la elección de Trump, las empresas son cada vez más conscientes de que necesitan incorporar en ese análisis de riesgo el análisis geopolítico. Claro, que no es exactamente político, es el riesgo del ordenamiento jurídico tal como lo conocemos, el riesgo de cómo un presidente de los Estados Unidos puede poner en jaque este sistema institucional y de rule of law en el que vivimos y que es el marco, sin perjuicio de la soft law, pero que es el marco en el que se ancla la soft law. Y eso lo vemos en Europa, y eso hemos visto las reacciones de las bolsas con todos estos movimientos. Yo creo que esto está para quedarse, y para quedarse una buena temporada, y creo que esas capacidades, yo he de decir por experiencia que nunca me ha llamado a mí más gente que cuando salió elegido Trump. Oye, tú esto, ¿cómo lo ves? Ese tipo de cosas que antes era absolutamente ajeno a lo que era la vida de la empresa. La vida de la empresa vivía en un marco institucional y de imperio de la ley que tiene su evolución, pero que no se esperan cambios sísmicos, y ahora no, ahora hay que esperar esos cambios sísmicos. Vamos, no hay que esperar, no, por favor, retiro lo dicho. Ahora hay que vivir sabiendo que esos cambios sísmicos no se pueden descartar, y ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Te lo agradezco. Catalina, ¿tú qué yo en materia de diversidad creo que es que además eso es una cosa básica, quiero decir que a nadie se le escapa, o sea, nadie es una cosa, es decir, que tiene que haber distintas sensibilidades, distintas formaciones, distintos puntos de vista dentro de un consejo de administración, es básico. Estoy completamente de acuerdo con vosotros con el tema de los tecnólogos. Esto es una moda, oye, yo creo que a lo mejor soy mal pensada, pero creo que con unos intereses determinados y tal, y bueno, yo creo que lo que tiene que estar uno es bien asesorado tecnológicamente, es decir, tener un equipo de personas que sepan poner en marcha, bueno, las necesidades de la empresa. Estoy completamente de acuerdo en lo que decís, es necesario que la empresa tenga una visión de futuro. Es decir, yo hace muy poco en una decisión de uno de los consejos en los que yo estoy, se planteaba que un convenio con una empresa de 10 años no nos valía, porque tenía que ser más largo, porque es que 10 años no es nada, o sea, eso es así.
Pero luego creo también que hay que tener muy claro cuál es la función del Consejo de Administración. Es decir, yo creo que los que dirigen la empresa, los que llevan la empresa, son los ejecutivos, ¿eh? Y esos son los que tienen que tener una formación muy determinada, muy concreta en su ámbito y en su negocio. Y el Consejo de Administración yo creo que tiene que estar formado efectivamente por una diversidad, pero tienen que tener todos un punto en común, que es el sentido común. O sea, unas personas que sean serias, que sean razonables, que sean sensatas y que sepan efectivamente controlar, supervisar, apoyar, incentivar lo que el equipo ejecutivo tiene en su plan de negocio y en la estrategia que se haya aprobado. Entonces no tengo, decir que tenga que haber intervención, o sea, consejeros de distintas áreas geográficas, pues razonable, eso es lógico, razonable, dependiendo sobre todo además de cómo de la internacionalización de la empresa. Claro. Que tenga que haber distintas edades, como sea, bueno, vamos a ver, sí, pero vamos a ver, o sea, vamos a colocar unos límites o razonables en la cabeza, es decir, ¿sí? Sí. Pero yo no creo que haya que regularlo. No regulado, si yo estoy a favor de la desregularización, es decir, yo entiendo que es que además son los mercados los que te van a valorar, es decir, que tiene que haber unos principios, naturalmente de orden penal, porque tiene uno que saber lo que es delito y lo que no, es decir, eso tiene que estar claro, y unos principios empresariales y unos principios éticos y morales. Y a partir de ahí va a ser el mercado el que te va a decir, usted lo está haciendo bien y por eso compro y sus acciones suben y su negocio tal, o mire usted, esto es un desastre, esto es un chiringuito que se han montado ustedes, y no, pues vamos, yo es que lo veo. Oye, perdóname una cosa, 3 mujeres y no hemos hablado de la mujer. El día 8 de junio, bueno, que somos esquiroles y tendríamos que estar... 8 de marzo. A ver, yo creo que esto es muy significativo, porque a nosotros, yo creo que a las 3 nos parece que dentro de esa diversidad, evidentemente, o sea, es que va de suyo, es que no se trata de cuotas, es que ahí están, y lo que hay que hacer es una política, yo creo que las mujeres, en donde yo me siento comprometida, es hacer esa política de mentoring, de acompañamiento, de promoción, no tanto en los consejos, sino dentro de las empresas, que lleguen a los altos niveles directivos. Y que de nuevo, tú dices que consejeros regionales, pues bueno, usted, si es necesario. ver, sentido común, si es que lo has dicho tú, sentido común. Pero me parece destacable que hemos hablado a las 3, yo no he dicho nada, digo, espera, me parece oye, que sería el primer elemento a hablar. Además aquí, existe ¿no? una directiva que dice que dentro del 2020, ¿no? Sí, sí. Hasta el 30%. 30%. Pero yo iría habéis hablado de lo que el mercado va a mandar o va a decidir, es decir, si en la aproximación teórica podemos estar todos de acuerdo, pero por eso os daba al principio los datos de dónde está situado la proporción de consejeras extranjeros y consejeras mujeres en España frente a otras jurisdicciones que también puede ser objeto de inversión y decisión de invertir de esos inversores institucionales, y ahí nos guste más, menos o regular. Lo cierto es que estamos en una situación baja en la presencia de mujeres y de consejeros internacionales frente a otros destinos de inversión. Y estos asesores de voto, y por tanto yo creo que sus clientes también, a la hora también de la designación, concretamente de la figura del presidente ejecutivo, lo que nos han reconocido como un aspecto positivo, una ventaja competitiva, es digamos, el diseño de la figura del consejero coordinador versus o complementando al papel del presidente ejecutivo. Es decir, hay otras jurisdicciones, no vamos a citar, bueno, Francia tampoco es ningún secreto, que no tiene regular esa figura, en la que sin embargo la presencia del presidente ejecutivo sí es alta. Por tanto, yo creo que hay, si me permitís, poner en valor la Ley 31/2014, porque nos ha dado una herramienta, insisto, de ventaja de cara al mercado, es un concepto un poco indeterminado, pero que está aterrizado en sus asesores de voto y los inversores institucionales, que dicen, oye, bien, puede haber presidente ejecutivo, pero qué bien está que la norma española obliga a la designación de consejero coordinador en esos casos. Juan, perdóname, antes de que ya acabamos la... Yo no voy a insistir en todo lo que se ha dicho, que por supuesto no puedo más que estar de acuerdo, pero sí voy a hacer una afirmación quizá basada más en experiencia personal y no científica que en estadísticas como las que tienes tú. Yo creo que estamos muy bajos en diversidad en España, en los consejos. Y no estoy hablando solamente de lo que es fácilmente medible, porque el género es medible, el pasaporte es medible,
pero en mi experiencia son consejos bastante clónicos en general. Y entonces, y estoy hablando de temas de diversidad, vamos a llamarle soft. Aquí hay varios de nosotros, hemos estado muchos años expatriados. Hay muy poca gente que sin tener el pasaporte de otro color, pero por lo menos haya vivido tiempo fuera de España, hay muy poca gente proporcionalmente en los consejos de España que hable de inglés. Y yo creo que esto es un déficit. Y esto lo ligo con algo que ha dicho Laura, que es cierto, no hay, que yo sepa, ninguna comisión de nombramientos o retribuciones o nombramientos solo donde no se hable de esto, pero se habla, pero yo creo que tenemos que pegar un avance. Y para mí hay una dificultad tremenda, y es que cuando tú incorporas al Consejo con todo lo que esto representa responsabilidad y de meter a la gente en casa, claro, vas a buscar un consejero internacional y te vas a ¿qué? Pues tienes un headhunter que te manda un informe, un par de entrevistas. Es difícil, pero yo creo que tenemos que avanzar en la diversidad en los consejos. Comparado con otros en los que yo he estado, en Francia, por ejemplo, en Reino Unido, hay bastante más diversidad y a lo mejor, insisto, a lo mejor todos tienen el pasaporte inglés, pero uno ha vivido 20 años en la India, el otro ha estado en Japón 50, y a lo mejor son todos ingleses, ¿no? Pero la riqueza que aportan, y en un país que somos tan dependientes del exterior, tanto en términos de multinacional como en términos de empresa que a lo mejor no es multinacional, pero que tiene mercados fuera, está vendiendo fuera, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo y en fin, constato la dificultad que esto conlleva, pero a lo mejor deberíamos empezar por lo que decías tú, por la línea ejecutiva. Deberíamos mandar a más gente fuera, ejecutivos, ¿no? Para que se formen fuera, para que se bandeen, que peleen en tal. Ahora hay mucho joven que está viviendo en el extranjero, pero no en empresas españolas, entonces a lo mejor habría que hacer un esfuerzo para recuperar a esta gente, que luego dentro de 20 años tendremos una cantera de gente para consejos magnífica, pero si no empezamos por abajo va a ser muy difícil. Por ejemplo, en Mapfre, no sé decir un porcentaje, pero un 80, un 90% de los altos ejecutivos, todos han estado fuera de España. Todos han tenido que estar dispuestos a marcharse fuera y a estar una temporada Esta es una cultura que larga fuera, sobre todo fundamentalmente aquí en Sudamérica, que es donde más negocio tiene. Pero vamos, eso es una cosa. Y luego voy a otra cosa, vamos a ver. Yo no voy a entrar en si el 30% de mujeres en 2020, si las cuotas, en fin, ahí tampoco creo que. Pero lo que sí que creo que es fundamental es que lo que no es, o sea, no podemos estar intentando mantener una cuota de mujeres en los consejos cuando en los altos niveles ejecutivos no hay mujeres. Y entonces lo que no me puede, oye, yo soy lo más conservador del mundo, o sea, no hay nadie más conservador que yo, pero yo entiendo que desde luego lo que no se puede entender es que el hecho de que existan 20 ejecutivos y una mujer o dos, eso es consecuencia necesaria de que han renunciado todas por su familia. No, hombre, no. O sea, eso no entra en cabeza humana. Primero, porque hay mujeres que, bueno, que sus maridos, lo que sea, son ellos los que han renunciado. Bueno, que hay miles de situaciones en las que no se justifica la diferencia, el porcentaje no está justificado. Lo que quiere decir es que lo que hay que hacer es hacer posible que las mujeres lleguen a esos altos niveles ejecutivos. O sea, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave. Por supuesto, porque luego de ahí vendrá ya todo lo demás. Todo lo demás. Por supuesto que en AAS, por ejemplo, que pasa, bueno, que estamos en el IBEX, estamos en 23%, pero no, si no se trata de las estadísticas, lo que se trata es de enriquecer, porque al final es eso, es que las mujeres lleguen al comité de dirección. Eso es a lo que hay que ver. Y la cuestión de centrarse tanto en las mujeres en los consejos, que me parece que simbólicamente, por supuesto que es importante y que Enagás tiene el compromiso, que está todo, pero yo creo que a pantalla la necesidad de acompañar, de promover,
de señalar el valor de esas mujeres que están en mandos medios y que tienen capacidad sobrada para estar en niveles directivos, y que hay las inercias, y ahí es donde se nota, las inercias culturales no las hacen Ana, llegar. quiero añadir una cosa, subrayar otra vez la palabra coherencia. Yo quiero decir, la coherencia se basa exactamente en eso. O sea, quiero decir, si efectivamente en el ámbito de un consejo de administración se establece que la diversidad y la diversidad de género es una parte relevante porque suma, porque complementa, a mayor razón nella impresa, no soltanto nella cara visible de la. Entonces, esto es un problema de coherencia, es un problema de cultura, es un problema que no es fácil, porque cuántos años que vamos en este sentido, pero te digo personalmente que está mejorando mucho las cosas, porque muchas más mujeres que yo considero valientes han llegado a puestos de directivos relevantes. Además, yo me estoy dedicando también a que sean más visibles aún, porque creo yo mi granito de arena, ¿no? Porque pueden representar un ejemplo para otras mujeres, porque eso de las referencias es importantísimo. Yo cito una cosa que me sale en todas las charlas que hago con mujeres directivas de alto nivel, ¿no? Es que muchas veces la referencia en familia es fundamental. Tener una madre activa, que trabaja y tal, le hace todo más fácil, no porque la sociedad le lo hace más fácil, le hace más fácil porque psicológicamente saben que se puede, lo ven de manera natural, se lo creen. Porque ha nacido así. Fíjate, revisando antes de ayer, estuve en una reunión que hablábamos sobre la nueva directiva que se va a aplicar en Inglaterra sobre el gobierno corporativo. Y decían, y yo creo que puede ser una herramienta para poder ayudar, porque estoy totalmente de acuerdo, que el problema no tenemos en los consejos. Yo creo que en los consejos va a seguir aumentando el número de mujeres, yo ahí no veo ningún problema, creo que hemos... Una tendencia ya... Yo creo que eso está en marcha. Lo que tenemos que trabajar y apoya esta legislación es que la comisión de nombramientos de las compañías pide que a nivel hasta N-2, la comisión de nombramiento tutele y vigile y recomiende. Entonces no solo qué consejeros van a incorporarse, sino quiénes son los miembros del comité de dirección y los que reportan al comité de dirección. Ver cuál es el talent pool que hay ahí, cuáles son las personas de alto potencial, cómo se desarrolla un plan de carrera y ayudar a que realmente se detecte el mejor talento, porque muchas veces están al nivel -2 claro. Y de ahí les cuesta mucho. Entonces yo creo que tenemos que pensar, yo pienso siempre que tenemos que ayudar desde la posición que estamos, porque va a decir, oye, ¿cómo puedes ayudar tú? Pues, fenomenal, que me des ideas de cómo ayudar al otro, pero tenemos que pensar dónde estamos todos y cada uno de nosotros podemos ayudar. Y yo creo que tenemos que intentar convencer a nuestros presidentes, convencer al presidente de las compañías y de la Comisión de Nombramiento de Retribuciones y al consejero delegado que queremos bajar 2 niveles más, que queremos tener visibilidad en cuál es el talento diverso, y me da igual el género, todo tipo de talento que hay en las filiales, que tenemos en los headquarters, en cada uno de los departamentos, porque realmente ese es el futuro de nuestra sociedad y de nuestras compañías, el que realmente demos esa visibilidad, hagamos planes de expatriación, como diréis vosotros, obligatorio, que tienes que estar 4 años fuera para poder asumir tal responsabilidad, rotaciones. Entonces yo creo que tenemos que desde las comisiones hacer más énfasis, no solo ya en los consejos, creo que eso está superado, a lo mejor a muchas personas están en contra, a lo mejor me oyen mujeres y me matan, pero es lo que realmente pienso. Creo que también que ahí se ha creado un negocio tremendo que me molesta mucho, creo que ahora mismo, y a mí estoy ayudando porque creo, como tú comentabas, Ana, que el mentoring y tener referencias es bueno, y yo colaboro de manera absolutamente altruista a muchas personas a desarrollar su carrera profesional, y yo decía, mira, que no te engañen, o sea, ser consejero es un camino, pero serás lo que tú quieras ser. ¿Pero por qué tienes que ser consejero? O sea, primero tienes 40 años, te queda muchísimo por crecer, experimentar. Segundo, tienes que primero haber manejado una cuenta de resultados. Te has tenido que pelear, en el sentido anglosajón de la palabra, con un comité de empresa. Has tenido que vivir una pequeña fusión, un divestment. Has tenido que vivir
para poder pasar de nivel. Entonces, no te dejes llevar porque ahora mismo hay unas cuotas y puedes acceder ahí porque te están vendiendo una parte, un canto de sirenas parcial, no te están contando toda la verdad, pero sobre todo lo que me parece más triste es que os dejéis convencer de lo que tenemos que ser de mayores. O sea, tú tienes que decidir el camino de tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que yo por lo menos estoy haciendo mucho más énfasis en poder ayudar a mujeres en el middle management y en con dirección que puedan asumir más responsabilidades, irse de country manager a otro país, asumir la dirección de una unidad de negocio. Y aceptarlo, porque uno de los problemas a veces es que respecto, yo te digo, lo digo porque salen en muchas charlas, que respecto a un hombre que se lanza con más facilidad, la mujer tiende a crearse límites. Donde a una mujer Entonces, le dejan libremente, no tiene problemas. Vamos, yo voy a decir un ejemplo que a lo mejor no es significativo, probablemente no lo sea. Yo soy abogado del Estado. Y en la abogacía del Estado, la gente que está, es decir, las mujeres, hay, yo creo que mayoría de abogados del Estado jefe, mujer en Madrid, que hombres. ¿Por qué? Porque a donde las mujeres no le ponen ningún límite, las mujeres llegan y no tienen miedo y no les impide nada el tener hijos, ni el tal, porque donde no te lo impiden, tú sigues con tu vida. El sector público tiene otra cuota claramente. Pero lo que quiero decir es que porque no te ponen pegas para eso, es decir, algo hay. Porque yo si creo, no, Catalina, porque Catalina, yo creo que es el retorno a la carrera normal. Tú ingresas a través de una oposición y en esa oposición eres un número y apruebas independientemente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís las dos. Y hay una cosa que añadiría, Laura. Yo creo que a esas mujeres del middle management, mi experiencia, y creo que es con las que hay que trabajar, es lo que tú decías, Giuseppe, es que muchas veces hay que darle la confianza, pero por supuesto que lo puedes hacer. Pero ese factor, que es un factor cultural, en el que tiene que ver, evidentemente, qué madre, qué educación, que todo eso has tenido, pesa, y pesa muchísimo. Y yo creo que la responsabilidad de la gente de nuestra generación que podemos hacer es decirles que no hay un solo camino, toda la razón, que tú tienes que ver lo que tú quieres hacer, y que lo que tú quieres hacer, ahí está, y que por supuesto que puedes. ¿Por qué? Yo el otro día lo decía, ¿por qué no has entrado en la competición para un determinado cargo? Bueno, no sé, es que fíjate, es que no sé si lo sabría hacer. ¿Pero cómo que no lo vas a saber hacer? ¿Cómo no lo vas a saber hacer? Yo tampoco no sabía hacer cosas que aprendí. Los autolímites. Esos autolímites me parece, pero esos autolímites de nuevo solo se superan en la relación personal. O sea, esos autolímites no hay curso por telemático que eso lo tienes, y esa es la gran responsabilidad de las mujeres que tienen una carrera, digamos, hecha, que tienen una carrera detrás. Es decirle, oye, nena, que vales mucho, nena, que tú puedes, por supuesto que puedes, ya está. Yo diría que podemos cerrar esta... Bueno, podríamos hablar para una hora más, ¿eh? Seguro. Pero porque los argumentos... Por lo menos. Por lo menos. Tenemos argumentos y además no todos los argumentos lo hemos desarrollado lo suficiente, ¿no? Pero tenemos un tiempo que respetar y por lo tanto agradezco a Ana, a Laura, a Catalina, a Juan, a Jaime y Miguel para esta interesantísima charla. No cabe duda, para cerrar, que el Consejo de Administración respecto al pasado tiene una función importantísima que pasa no solo por desarrollar el negocio en la manera adecuada, con lungimiranza, en un mercado mucho más competitivo y mucho más complejo que antes, también gracias a la tecnología y al hecho que ya no sabe de dónde te vienen los competidores, porque antes el mercado era mucho más sencillo, más vertical, un banco competía con un banco, no competía con Amazon, quiero decir, ¿no? Entonces, no solo por esto, sino también porque cualquier acción que hace el Consejo de Administración tiene implicaciones legales. Y tiene implicaciones legales no solo en las compañías cotizadas, lo tiene también en las compañías familiares, en el momento en el cual participan a la empresa inversores minoritarios, donde evidentemente el tipo de conducta, el tipo de actividad tiene que ser perfecta, tiene que ser la más transparente posible, porque si no esto determina desconfianza, caída de la reputación y lo que sea. A esto se le añade otra cosa, que es
la responsabilidad patrimonial y penal de todos los componentes del Consejo de Administración, que eso no es una banalidad. Y luego también el hecho que los consejeros independientes que empiezan a tener un papel súper relevante dentro del Consejo de Administraciones tienen que ser personas competentes, porque la mayoría de las veces son ellos los responsables de las comisiones de retribuciones, de las comisiones de auditoría, y por lo tanto tiene que saber de qué hablan y tiene que aportar esta diversidad y complementariedad que sustancialmente es la que necesita una empresa donde los demás consejeros o son ejecutivos o son dominicales, es decir, representantes de la compañía y por lo tanto vienen de la compañía y saben de qué hablan. Entonces, efectivamente, tenemos todas las empresas grandísimos retos y hoy hemos hablado de retribuciones y nombramiento. Nombramiento tiene mucho que ver con lo que he dicho y retribuciones también, porque una mala decimos un mal plan de retribución significa un mal negocio. No solo significa una incoherencia o no entendimiento por parte del inversor de cómo se quiere gestionar los objetivos de la empresa, significa también un mal negocio porque dentro los mismos directivos no tienen claro cuáles son ¿no? las herramientas, los incentivos para poder conseguir el objetivo. Por lo tanto, yo creo que ha sido súper interesante, os agradezco muchísimo y bueno, nos veremos en otro encuentro, en otra ocasión. Muchísimas gracias a todos. Gracias.